Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y saludar hasta Veracruz a nuestro invitado. Ya vieron quién es, Alejandro Cárdenas, un gran atleta. Ya estaremos platicando con él. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por la coordinación que tuvimos para esta entrevista. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias. Pues aquí estamos efectivamente desde Veracruz, llegando de trabajar, pero con mucho gusto. Alex, pues nos vamos unos poquitos años atrás. Naciste en Hermosillo. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, bueno, yo nazco en Hermosillo un 4 de octubre del 74. Muy chico, mis papás me llevaron a un lugar que se llama Ciudad Constitución, Baja California Sur. Mi papá era abogado, entonces me lleva para allá al año. Y allá hago el kinder, la primaria y la secundaria. En la Valle de Santo Domingo, en una escuela primaria, en la Ricardo Flores Magón, hice la secundaria. Y ahí yo inicié a correr en Constitución. Este lugar está a unos 200 kilómetros al norte de La Paz, Baja California Sur. Es un lugar que está entre el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Ahí inicié yo a correr con el profesor Arturo Morales. Un día fue a la Valle de Santo Domingo, a la escuela. A mí siempre me gustó correr. Se combinó con que en 1984 hubo unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, los vi por televisión, vi correr al Hijo del Viento, a Carl Lewis, y yo le dije a mi papá que a mí me gustaría correr, porque yo ya corría duro, pero no sabía qué onda. Entonces Arturo Morales va a hacer un chequeo a esa escuela, y él fue mi primer entrenador. Con él entrené tenía yo 10 años, y me fui a los 14 y medio, entrené como 4 años y medio con el profesor Arturo Morales. Ese fue más o menos mi infancia, hasta que pues había una prepa, pero pues más o menos no estaba tan bien las preparatorias en esa época. Pues estamos hablando de 1989, yo más o menos 88, 89. Entonces mis papás me mandaron a donde yo nací, a Hermosillo, porque ahí estaban toda la familia. Mis papás iban a ir a los 6 meses, pero se comenzó a complicar el trabajo de mi papá y no me pudieron alcanzar. Entonces me quedé a vivir allá con mi abuela. Entonces yo estaba en la preparatoria ahí, inicié, y pues cuando yo llegué a Hermosillo, pues nadie me conocía. Entonces el profesor de educación física del Cebetis 11 era Belardo Moreno Agurrola. Era un profesor que era muy entusiasta, era un luchador olímpico. Se quedó muy cerca de los Juegos Olímpicos de México 68 y era muy entusiasta del deporte, pero él sabía mucho la lucha grecorromana. Entonces, cuando yo llego, él hace un equipo de atletismo y comienzo a trabajar con él. Desde el primer año le pegamos durísimo. Pues ya con él me llevó a mis primeros Juegos Olímpicos a los 17 años. Y era un profesor que bueno, todavía vive. Mi papá ya no vive, pero el profesor sí. Y yo siempre le decía que era como mi papá, porque pues era muy gritón. Pero más que grito, tenía un vocerrón. Entonces apenas decía Alejandro, hijo de su máquina. Yo decía mi papá, era igualito, porque mi papá también tenía un vocerrón. Entonces el profesor Abelardo es un chaparrito muy entusiasta, con muy entrega, muy apasionado, ¿no? Y con él, pues quedé campeón nacional en el 90 por primera vez. En el 91 fui a mi primer evento internacional, a un Panamericano, y en el 92 ya la rompimos ya. En el 92 ya fui a un Iberoamericano con la mayor, teniendo 17 años, y luego fui a los Juegos Olímpicos, cerré contra mi ídolo, que era en ese momento, que era Carl Lewis. Él cerró en la semifinal. Carl Lewis no iba a correr el 4% porque había quedado quinto lugar en los trials de Estados Unidos. Se lastima uno y entra él, y me toca, en la primera ronda no corrí contra Lewis. En la semifinal corrí contra él en el cierre. Ese equipo de Estados Unidos rompió el récord del mundo, 37-40 hizo en el 4%, y esa fue así como que mi punto donde dije, me quiero dedicar a esto, ¿no? Del deporte, ¿no? Que me apasionaba el deporte, porque lo viví muy chiquito, o sea, llegué muy chiquito. Entonces no sé, no he investigado, pero
Yo creo que debo de ser de los más chiquitos en atletismo en la historia del atletismo mexicano. No creo que alguien de 17 años en atletismo, porque se da en la gimnasia, se da en los clavados, Ujú. se puede dar un poquito medio en el taekwondo, medio en la natación también. Se me hace que Felipe Muñoz, se me hace que tenía 18, 19 cuando quedó campeón olímpico. O sea, hay deportes que medio sí se prestan, pero el atletismo es un poquito complicado. Complicado. Y así fue más o menos mi incursión, ¿no? En el deporte y pues me hice un apasionado hasta la fecha, todavía sigo. Ahora estoy en otra faceta, digo, lo hago porque me gusta ser entrenador, ayudo tengo un equipo, ayudo a los muchachos, pues mi hijo también Claro. se metió a esto. Ya había tenido un equipo previo desde el 2004, que yo prácticamente voy a mis Juegos Olímpicos, a mis cuartos Juegos Olímpicos, y me retiro y me vengo a trabajar a Veracruz. Desde ahí me pidieron dos, tres personas que los ayudara y comencé a tener mi equipo y este equipo comenzó a competir a nivel internacional, bueno, a nivel nacional, a nivel internacional, y luego lo dejé porque mi trabajo no me permitía, no me daba tanto tiempo, pero cuando salí de ese trabajo, pues ya coincidió que mi hijo ya había crecido y pues ahora comencé a entrenar a mi hijo y cuando comencé a entrenar a mi hijo a los meses ya tenía 4 o 5 atletas, ya al año tenía 10, ya al año tenía 20 y así ha sido rápidamente. Te conté un poquito rápido varias cosas, pero bueno, las vamos a ir desmenuzando. Es correcto, Alex. Precisamente 17 años y llegar a Barcelona 92. ¿Cómo fue esa experiencia tanto previa de los Juegos Olímpicos como de ya vivirlos a esa edad? Fíjate que en Barcelona 92 y yo siempre lo he aceptado, o sea, la verdad es que gracias a eso, mi forma de ver el deporte es un poquito diferente a todos, o sea, yo tengo una visión, algunos, muchos voy a coincidir, con otros no voy a coincidir, pero desafortunadamente, al yo haber llegado tan chico a este tipo de eventos, pues te vas dando cuenta porque tú crees que ser el mejor de Sonora, ser el mejor de Chihuahua, del distrito, bueno, de la Ciudad de México, de Veracruz, piensas que eres, si eres el mejor de ahí, piensas que eres de los mejores del mundo. Y no, la realidad es que es un primer paso, apenas empiezas. No estás en la elite mundial. Ujú. Entonces, es muy duro cuando llegas a un evento internacional fuerte y que te topas con pared o con un balde de agua fría cuando ves que los corredores tienen otros tiempos, otras marcas, otros físicos, otro tipo de competencia. O sea, no, es muy difícil, muy duro ser un gran atleta en nuestro país, en cualquier deporte. Alex, con todo esto que nos comentas, pues qué rápido se dice, tengo 4 Juegos Olímpicos, ¿no? En mi carrera, pero hay que vivirlos y hay que dedicarse. Son 16 años más todos los que tuviste antes. Sí, no, y a ver, y no fui a los otros porque entre que me lesioné y entre que tenía que, yo ya llegué a mis cuartos Juegos Olímpicos ya con una hija, ¿no? Con mi hija ahorita que ya está graduada de la Universidad de Missouri y que ahorita está a 6 meses de terminar su maestría, ¿no? Porque tu esposa, bueno, que gracias a Dios también es olímpica y Ujú. entiende del deporte, pero pues tienes que llevar de comer a casa, no vamos a vivir de la pasión y de nomás decir, ah, yo soy olímpico y no, 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 hay que trabajar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos hace falta entenderlas. Te repito, si nomás van 100 personas, y te estoy poniendo un número cerrado, pero por lo regular van 80, 85, cada 4 años Claro. hay un 99.99 que no logra entender, pero ¿por qué perdimos? ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué nos quedamos cerca? Porque es muy complicado, porque se tiene que trabajar más, porque tenemos que estar más unidos, porque tenemos que entender más las necesidades del atleta, del entrenador, también entender a los federativos, ¿no? Que todos les echamos competimos bien y le dan los premios al atleta y al entrenador y competimos mal y la culpa es del federativo que no hizo bien el evento y pues así me entiendes, o sea, tenemos muchos
muchas marañas ahí, mucha telaraña en todo esto, pero al final de cuentas, la esencia del deporte es que el deporte hace grandes ciudadanos, hace grandes personas, hace personas de bien, con mucha disciplina, con mucha entrega a la vida, ayudamos, ¿no? Tratamos. Cada quien tiene su personalidad. A unos se nos facilita más el hacer cosas por ayudar, a otros no se les facilita o no se nos facilita, ¿no? Dependiendo cómo lo quieras ver. Unos somos buenos para unas cosas, otros somos buenos para otras. Ujú. Pero la clave es, pues, siempre tratar de ayudarnos. Yo he visto muchos ejemplos, tengo muchos ejemplos de que un gran deportista es una persona que siempre va a hacer el bien para nuestro país, ¿no? Más cuando le cuesta trabajo y todo, porque cuesta mucho trabajo. Es muy difícil encontrarte a alguien que venga ya de arriba, ¿no? Y que lo tenga todo, ¿no? Por lo regular vienen de abajo y le vienen batallando y a veces los apoyan y a veces sí y a veces no y todo, y de repente ya llegan. Hay muchos casos, todos los casos son muy parecidos. Podemos ver el más reciente, pues es Isaac del Toro, ¿no? Claro. Lo que hizo en el ciclismo y ahorita ya casi todos queremos ser ciclistas, ¿no? Porque vemos el final, ¿no? Vemos los logros finales. Sí, pero no Hay, el hay, pasado. nos tienen que contar de esos 11 12 años a los 18 20 años todo lo que vivió en Italia, ¿no? O sea, y eso es lo que poca gente está dispuesta a hacer. Entonces, son cosas muy interesantes. El deporte es maravilloso. Alex, una vez que cumples estos sueños, ¿no? De estar en los Juegos Olímpicos, qué rápido lo dijiste hace ratito, corrí con uno de mis ídolos, con Carl Lewis, pero ¿cómo fue esa experiencia de decir, yo lo veía en televisión y ahora lo tengo en los carriles de al lado, ¿no? No, fíjate que yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, dos amigos que me llevé en mi preparatoria, ¿no? Tanto Fausto como Rafael. Y yo siempre les decía, ¿no? Y voy a ir a los Juegos Olímpicos, y voy a ir a los Juegos Olímpicos, y voy a ir a los Mundiales, y era un tema de nosotros, ¿no? Y por supuesto la gente te decía que estabas loco, que nunca lo ibas a lograr, que nunca ibas a hacer nada en el deporte, porque no lo veían, ¿no? Yo tuve la fortuna de, imagínate, ir a mis primeros Juegos Olímpicos estando en la prepa. Tú imagínate, es una locura. O sea, un muchacho de prepa en los Juegos Olímpicos es una locura. Gracias a Dios, pues tenía gente que me ayudó y que logró que esos sueños pues se me hicieran realidad. Creo yo que fueron años maravillosos, que gracias a eso es mi forma de pensar y de ver el deporte. Por eso a veces no quiero, yo soy muy apasionado, a mí me Ujú. gusta mucho que me den el 100% porque yo doy el 100% en todo, o sea, yo busco el 100% en todo. Y cuando me encuentro con personas que a lo mejor o no piensan igual que yo, o son diferentes en la forma de ver la vida o el deporte y todo, yo respeto ese tema, o sea, pero sé lo complicado que es estar en parámetros muy elevados, ¿no? Para estar con los mejores. Tú me decías ahorita, oye, ¿cómo fue? O sea, yo te puedo decir, o sea, yo creo que de las dos personas dos personas admiré en mi época, ¿no? Como deportistas. Una fue Carl Lewis y otra fue Michael Johnson. O sea, que fueron las personas como que yo decía, hey, los trataba de imitar, pero no es el tiempo de ahora. En el tiempo de ahora ahorita le pones Noah Lyles y te aparece todo lo que está haciendo Noah Lyles. Todos Claro. los trabajos, videos, carreras, competencias, ejercicios de pesas, ejercicios de elasticidad, de movilidad, todo. En los 90 no existía eso. Entonces, al no existir, ¿qué sucedía? Cuando yo llegué a Barcelona 92, yo me pasaba 8 horas en la pista de calentamiento, viendo a todos, viendo lo que estaban haciendo. Y yo decía, oye, no puede ser si a nosotros nos prohíben hacer eso y estos lo hacen. Oye, ¿qué onda con esas velocidades? Dicen que son imposibles. No, ellos lo hacen, es posible, sí se puede. O Claro. sea, cambia tu forma de ver cuando ya lo comienzas a palpar. Lo que pasa es que no crees que lo puedes hacer porque no lo ves. Ujú. Entonces comencé a ver todo esto y eso fue a los 17, ¿no?
18, 19 años yo estaba entrenando y estaba entrenando como un animal y me decían, pero Alejandro es el campeón nacional. Pues sí, pero es que yo no quiero ser campeón nacional. Yo ya los vi, yo ya sé cómo están, ¿Cómo es la realidad? yo ya sé, o sea, ser el mejor de México en atletismo en velocidad no significa mucho. Entonces, pues así también me crié muchos años, tuve la fortuna de yo trabajé con él a los 17, trabajé mi último mes y medio previo a los Juegos Olímpicos, trabajé con Petrovsky. Después estuve con él un año y medio, después me metí con un entrenador, un cubano y un americano, porque hice decatlón. Con el cubano fui a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 con Carlos Cruz y en el 96 regresé con Petrovsky, que era un polaco con el que prácticamente hice toda mi vida, toda mi carrera deportiva. Con él me inicié en las grandes esferas y con él cerré, ¿no? Él fue el que nos abrió los ojos. O sea, él fue la persona que nos comenzó a llevar a Europa. Íbamos a Europa y nos metían en el Hit B, pero íbamos a Europa. Comenzamos a ganar el Hit B, nos metieron al Hit A, al Estelar, y quedábamos octavo lugar, séptimo lugar, y de ahí nos salíamos y de repente me meten al Hit A y de repente me meto un cuarto, un tercero, hasta que de repente los gano, ¿no? Claro. O sea, fui subiendo, me fue llevando a ese nivel. Por eso cuando ya estaba yo en el campeonato mundial, donde logro mis dos bronces en el bajo pecho al aire libre, pues bueno, ya venía de una serie de años batallándole, luchando, esforzándome como cualquier persona en cualquier actividad, pero ya con una conciencia más real de cómo estaba el mundo deportivo a nivel mundial, no a nivel local. Entonces, el profesor Petrovsky fue el que nos orientó y nos dio la pauta para nosotros no solamente aspirar a ser los mejores de México, sino a ser de los mejores del mundo. Alex, hay días que cambian la vida y me imagino que el 26 de agosto del 99 en Sevilla, ese día nunca lo vas a olvidar. No, 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 no. Ese día, fíjate que al principio yo pensé que iba a volver a suceder más veces porque tenía 24 años. Ujú. Lo que no esperaba es que iba a tener lesiones ya muy graves porque, pues por la exigencia de la disciplina. Pero sí, ese 26 de agosto, pocas personas saben lo que se vivió ese día, pero fue un día increíble para mí, en lo personal, para mi familia, de cerca de aproximadamente 18 años de trabajo, pensando solamente en ese momento. Ya había sido un logro cuando yo estaba en la final, ya había sido espectacular el haber estado en la final, pero cuando ya hablamos, mi entrenador y yo, que estaba yo en el cuarto carril, lo supimos desde una noche antes, de cómo yo venía corriendo las eliminatorias y todo, y yo le decía, me puedo meter. Tan es así que cuando yo me subo al camión ese 26 de agosto, estábamos en una villa cercana al estadio, cuando yo me subo al camión, yo le digo a mi entrenador, se me olvidó, estábamos en 45 grados, entonces hacía mucho calor, entonces entrenaba sin pants, ¿no? Entrenaba con puro short, playera. Ujú. Entonces, cuando estoy así como no sé, a 10 metros del camión, nuestra habitación estaba como a unos 200 metros, le digo, se me olvidó el pants. Y me dice, ya vente así, me dice. No, me voy a subir al podio, no me puedo subir así, tengo que subirme con el uniforme de México, le dije. Y sí, así más o menos se inicia y yo me la creía, ¿no? Y todo mi equipo, había ahí marchistas, había corredores de fondo, todo mundo ese día, éramos como 25, 28 mexicanos en ese mundial. Y todos iban, todos estaban, todos, o sea, es muy duro pasar a una final mundial Claro. porque pasas muchas eliminatorias. Ahorita se corre 3 veces, la tercera es la final, olímpica o mundial, ahorita, pero en mi época era 4 veces. Entonces, sí, ese 26 de agosto es un día, y así con algunos amigos lo festejo, ¿no? Porque pues, es el día de la mejor marca de la historia de un mexicano, es, Claro. es la única medalla de un hombre, porque Ana Gabriela logró en mujer.
Entonces sí, ese día, pero bueno, la historia es maravillosa. Yo espero que muy pronto haya sorpresas y haya gente mejor de lo que uno lo hizo en esa época y que vayan mexicanos que tengan esas ganas y esa determinación de vivir algún día, estar en una final mundial, ojalá y la puedan ganar. Y si no, bueno, lo tenemos que intentar y tenemos que luchar por estar ahí otra vez en esos planos mundiales. ¿Recuerdas esa noche después de competir en Sevilla? Ahora sí que en la soledad de la cama, cuando te acuestas y dices, soy medallista de bronce en un campeonato mundial, lo logré, ¿no? No, no dormimos, no dormimos, no dormimos. Jorge Camacho era un compañero mío del Decatlón, fue el único medio, él trabajaba para Broso Ujú, y entonces se fue al Mundial pagándose él sus viáticos y todo. No fue ningún reportero, ningún medio, nadie de México más que él. ujú. Y entonces cuando sucede esto y que se hace un boom en México, él daba, no sé, 10, 15, 20 entrevistas por hora y él narraba todo y narró la carrera. Primero la narraron como él trabajaba, no me acuerdo si en Asir o algo así, trabajaba en una empresa ahí de Ujú. radio. Primero se hizo a radio, o sea, la carrera en vivo en México se pasó por radio. Y cuando se logró el resultado, pues ya todo el mundo comenzó a transmitirlo inmediatamente, ¿no? En vivo, ¿no? Bueno, no en vivo, pero bueno, ya mis entrevistas y todo, pues ya era ya. O sea, fue en cuestión de minutos porque estaba un programa muy, muy famoso en nuestro país, ya sabes, ese de los de TV Azteca. Ajá. Entonces coincidió la hora, yo corrí como a las 7 de la noche, que eran como las 12 una, entonces coincidió cuando entraron ellos, entonces pues era un show, ¿no? Era todo un show. Fue muy bonito y la verdad es que fue espectacular y gracias a Dios tuve la oportunidad de lograr muchos objetivos y metas en el atletismo, pero bueno, ahora como padre, pues ahora tengo otras metas y otros objetivos y espero que muy pronto tengan mejores noticias del atletismo y de la velocidad de México. Alex, ahí está tu hijo, Alejandro Cárdenas Rivka, que ya está haciendo sus inicios, por así decirlo, en el atletismo. ¿Cómo te sientes como padre de ver a tu hijo que está corriendo? Es más increíble eso que cualquier cosa que yo hice. Es más increíble en todos los aspectos porque pues al final de cuentas uno disfruta los logros de los hijos, ¿no? Entonces, sí, es espectacular. Es la mejor, te diría yo que ha sido para tanto para la mamá como para mí estos últimos 2, 3 años, porque ya llevamos 6, 7 años apoyándolo en este deporte. Han sido maravillosos. Lo que hemos vivido en campeonatos mundiales, en eventos nacionales, todo. Y ahorita pues está haciendo uno de sus objetivos, que es hacer la universidad allá en Estados Unidos. Está en una universidad muy, muy buena, es la número 3 de todo Estados Unidos en atletismo, en velocidad, y yo creo que este año va a ser la uno, donde nomás entrena con 5 olímpicos y con 5 mundialistas y con finalistas de 100 metros y con finalistas de 200, 2 finalistas de 200 olímpicos y mundiales. Y sí, y el entrenador compitió conmigo. O sea, fuimos amigos y rivales. ¿Te imaginas o lo visualizas a tu hijo en unos Juegos Olímpicos? Lo visualizo mucho más alto que eso. Sí. Pero es un tema ya familiar, ¿me entiendes? Es un tema familiar. La familia Cárdenas Rivka, aunque Romar y yo tenemos 25 años, pero tuve la fortuna de que ella pues se hizo cómplice mío de mis sueños y de mis objetivos. Tan es así que fue a 2 Juegos Olímpicos y es la máxima ganadora en la historia del salto de altura en Panamericanos y con 3 medallas panamericanas y récord mexicano en salto de altura y tuve una gran cómplice y llevamos 40 años intentando el deporte de hacerlo a un nivel más elevado. ¿Cómo vivías los triunfos y las derrotas de tu esposa precisamente en el salto de altura? No, fue increíble. Antes de sus primeros Juegos Olímpicos en Atenas,
estábamos en un iberoamericano y yo acababa de quedar tercero en ese iberoamericano, era mi regreso, yo venía de lesiones y ella quedó campeona iberoamericana con 1,95 m. Y sí, el poder estar apoyándola y también lo mismo, ¿no? Pues es muy difícil que una mexicana logre algo en estas pruebas. Sí, pero hacerlo, o sea, vivirlo con ella y platicar y compartir, o sea, tú imagínate las pláticas de lo que nosotros platicamos en la comida, en la cena, en el día, o sea, nosotros nos levantamos y el 90% es hablar del deporte, ¿no? Esa es nuestra pasión, ¿no? Entonces, poderlo transmitir a nuestros hijos. Mi hija jugó tenis muchos años, el tenis le dio su beca para Missouri. Nosotros vivimos, te repito, tenemos un estilo de vida diferente. Ya somos Tigers de Missouri cuando estaban Ron Estrella, ahora somos Tigers de Auburn. Y lo disfrutamos mucho. Vemos todos los deportes de la universidad, o sea, los tenemos todos pues ahora por todo lo que sale ya de las plataformas, pues tienes la facilidad y vemos el voleibol, vemos el básquetbol, el fútbol americano, el atletismo, todo vemos, todo de la universidad. Aunque estamos acá en México, nosotros apoyamos al 100% a nuestros hijos. Hablando de fútbol americano, Alex, jugaste en el Tec de Monterrey del Estado de México. Sí, 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 con el coach Duke, el coach Borda. Sí, fíjate que yo llego de Sydney y llego muy triste, ¿no? Porque no me salieron las cosas como yo quería, fue en el 2000. Entonces estaba yo lesionado, en ese lapso exactamente yo conozco a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Voy a acabar mi escuela, porque yo sí, sí, siempre estudiaba, pero cuando era el año olímpico yo paraba todo. Ujú. O sea, así me pasó en Atlanta, así me pasó en Sydney, yo paraba todo, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Tengo que acabar mi carrera. Y entonces yo iba pasando me meto al TEC, me becan en el TEC Campus Estado de México y yo voy pasando ahí por donde estaban entrenando estos jóvenes y por ahí uno de ellos, no me acuerdo si fue Joanem, Uriel, no sé si me acuerdo quién ahí me gritó, atrápala, ¿no? Yo atrapo la pelota, me avientan una pelota, la atrapo. Y entonces me dan carrilla, nomás no vayas a correr, no te nos vayas a lastimar, ¿no? Y entonces así empezó la historia ahí con ellos y de repente les digo, yo puedo jugar, ¿cómo crees? ¿Cómo que vas a, cómo crees? O sea, entonces, pues en tema de velocidad, imagínate, yo corría el 70 para el 60% y para ellos era su 100%, ¿no? Entonces a mí se me facilitaba, ¿no? Y no, pues yo mido un 85 y estaba más voluminoso. Entonces, sí, me atendieron muy bien, me cuidaron. La realidad es que me cuidaron porque fue una locura lo que hice porque nomás jugué 6 meses y nomás me metían a hacer puro posteo recto y una que otra reversible. Me dieron mis buenos estate quietos, anoté, atrapé balones, no, y déjame decirte que a la fecha, digo, hace un día, hace 2 días ya, y hablo ahí con varios de ellos. Tuve muy buena, ya sabes que la amistad del fútbol americano es así como para toda la vida, ¿no? Entonces sí tengo mis super brothers en el americano, la pasé muy bien, espectacular, la pasé en el 2001, pues. Y también te gusta mucho el americano. ¿A quién le vas en la NFL y por qué a los Vaqueros de Pues Dallas? llevamos muchos años mal, muchos años, pero pues ni modo, así es esto del deporte. No, yo soy vaquero desde que estaba Septién, ¿no? Rafael Septién era, ¿no? El pateador mexicano. Sí, sí, sí. Desde que estaba Septién y luego me gustaba mucho, pues, Emmitt Smith, Roy Aikman, todos ellos, y yo soy fan de los vaqueros. Soy vaquero de Dallas, pero bueno, también te enamoras del fútbol americano, y pues bueno, por supuesto que te gusta lo que hizo Tom Brady, ¿no? Lo que realizaron diferentes equipos, ¿no? Bueno, ha sido espectacular lo que hemos vivido, que ahorita se perfila hacia Seattle, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo está, pero sí ha sido, no, me fascina, yo del domingo, yo de haber nacido en otro lado que no hubiera
sido México, que hubiera tenido la oportunidad, yo hubiera escogido americano o béisbol. Yo soy fan del béisbol también. Ahí soy Dodger de Los Ángeles. Desde que Fernando Valenzuela, ahí soy yo. Y luego mi papá estuvo en esa serie mundial cuando Fernando lanzó Mira. en 1981, entonces pues ya te imaginarás, ¿no? Yo soy Fernando a morir, o sea, y luego le añades a que mi papá estaba igualito que Fernando, ¿no? Pues imagínate. Aparte eres de una tierra muy beisbolera. Sí, claro, Sonora es de mis amigos, o sea, me llevaban ahí a jugar béisbol, no era mi deporte, pero bueno, sí tenía mucha velocidad, entonces pues ahí era primer bat, ¿no? Y luego mi tío Ernesto Robles era pues sí, el entrenador del béisbol, entonces pues me daba tiempo en Hermosillo a la par con el atletismo y yo teníamos nuestro equipo que jugaba sábados y domingos, entonces yo entrenaba de lunes a sábado el atletismo y en la tarde ya me estaba yendo para jugar béisbol y el domingo en la mañana. O sea, te repito, nosotros vivimos el deporte a mil y el único deporte que me faltaba por realizar era el fútbol americano. Por eso cuando yo llego de 25 años, imagínate, mi primer año es de 26 años, yo nomás pude jugar 6 meses en la ONEFA y se acabó, pero lo disfruté. Me dieron muy buenos golpes, como 2, 3 golpes buenísimos. La pasé muy bien. Es más, casi te diría yo que mis juegos de fútbol americano eran hacia esa adrenalina, a ese ánimo de unos Juegos Olímpicos. Con eso te digo todo. Mira. Muy, muy emocionante, con una adrenalina única, ¿no? Me tocó estar en CU, jugar en CU a fútbol americano, o sea, ahí corría, imagínate ahora jugando fútbol americano, ¿no? No me metían mucho, o sea, Ajá. no me metían mucho entre que no era el top, o sea, yo corría o me usaban de señuelo o así, pero pues también me cuidaban, ¿no? O sea, imagínate yo que me lesionara ahí, ya iba lesionado, pero de todos modos, ¿no? No una lesión grave, ¿no? Pero sí, el americano, increíble, son de mis mejores recuerdos y me trataron muy bien, y me querían y me cuidaban y porque íbamos al lugar que iban, lo primero que decían, ya te imaginarás, ¿no? Pues digo, a ver, no, pero digo, no es que pasara eso, pero todo mundo me quería dar mi estate quieto, que me diera cuenta que no era lo mismo el atletismo que el americano, ¿no? Pero bueno, nunca alguien me hizo algo mal ni nada de eso. Alejandro Cárdenas jugando fútbol americano, ¿era más un Emmitt Smith o más un Michael Irving? No, Michael Irving. No, Michael Irving por mucho. No, no, yo soy fan también de Michael Irving, de Harper, de Irving. No, pero sí, Emmitt Smith, pues espectacular lo que él hacía. Sí, a mí me gustaba mucho, 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 pero bueno, mis características no daban para ser un corredor, ¿no? Yo era más receptor porque, no sé, después de los 10 15 metros, pues ya, yo me iba solo. ¿Qué le gusta hacer a Alejandro Cárdenas fuera del atletismo y fuera del deporte? Fíjate que a su máquina pasó mucho tiempo con mi esposa, increíble, ¿no? Pero sí pasó, o sea, salimos mucho ella y yo. O sea, nos gusta, tenemos como 2, 3 cosas, o sea, nos gusta mucho el cine, nos gusta mucho salir a comer. No tomaba café, ya tomo café con ella. Me la paso después de trabajar, me paso el 60, 70%, que llevamos 25 años juntos, pues. Ya estamos muy compenetrados ya. Entonces, la verdad es que ya no hago cosas casi solo. O sea, sí tengo mi trabajo y todas esas cosas, pero cuando llego yo me la paso muy bien con ella. Salimos mucho de viaje a ver a nuestros hijos. Eso es como nuestro hobby, salir a ver a nuestros hijos y luego regresamos y luego a ella le gusta el shopping, a mí me gusta pues acompañarla, también de una vez me compro algo y ahí nos la pasamos, pero sí, estamos mucho tiempo juntos. Nosotros tenemos o sea, mis papás están en Mexicali, ¿no? Mi mamá, porque ya mi papá ya murió, y llevo desde 1992 yendo a Mexicali. Tengo muchos amigos en Mexicali. El estar en Mexicali, pues yo tengo a una hora, yo voy sobre Indio, entonces yo estoy
a 1 hora y media de Los Ángeles o de Anaheim, de Los Ángeles, estoy muy cerca. Entonces, asistimos a muchos eventos, ¿no? De béisbol, los partidos de Anaheim, los partidos de los Dodgers, hemos ido a ver partidos de fútbol americano, vamos a Phoenix, nos quedan a 4 horas Las Vegas, o sea, todo en carro, ¿no? Pero el estar ahí es un punto como oye, nos fascina Mexicali porque ahí comemos muy rico y todo, pero casi es como vamos a ir a Estados Unidos, ¿no? Pues hacer varias cosas que aquí, por supuesto, no las podemos hacer, ¿no? Regresando al atletismo, ¿tenías algún carril que fuera tu favorito y alguna cábala antes de las carreras? Pues, siempre en la época, hoy cambió ya ese tema, pero en nuestra época el número 4 era el carril estelar, ¿no? El del medio, ¿no? Si estabas en el medio, eras el rey, todo el mundo te seguía, todo el mundo sabía que tú podías ganar el evento. 4, sí, 3, 4 y 5, esos son los carriles estelares. Hoy ha cambiado ya, si no me equivoco, es 6 el número 1, 7 el 2, 8 el 3, 4 el 4, el 5, o sea, ya cambió todo. Y en cuanto a cábalas, ¿tenías alguna cábala antes de correr? Pues siempre, digo, soy católico, entonces siempre me persiné y le pedí a Dios que para bien, me persinaba, dos, tres cosas así, y casi siempre le dedicaba la carrera a mis papás, a mis hermanas, a mis amigos, o sea, no, así ahí tenía alguien muy especial, pues nomás yo le decía, ¿no? Hey, fíjate lo que va a pasar, porque te lo voy a dedicar. Cosas así, ¿no? Cosas así. Como atleta competiste en muchos países, en muchos lugares. ¿Cuál fue el lugar más raro donde corriste, el lugar más exótico, por así decirlo? Esa está buena. El lugar más extraño puede ser en una bajo techo en Suecia. Bueno, fíjate que las dos pueden ser Suecia, porque corrí en Malmo, en Suecia, y que yo llegué al aeropuerto de Suecia, y entonces nos dicen, vamos a transbordar, y cuando nos lleva el carro a transbordar, vamos al río y me llevan en lancha a Malmo, en una lancha, 40 minutos. Era una isla que estaba cerca de la capital. Me llevaron en lancha y yo llego a este lugar y que era un lugar precioso, pero nomás llegabas en lancha, no había aeropuerto ni nada de eso, estabas como a 40 minutos de las ciudades principales ahí de Estocolmo, exactamente. Habíamos llegado a Estocolmo en el aeropuerto y de ahí fue en lancha y corrí, no sé si 45, 4, 5, quedé como tercero o cuarto lugar, pero muy, muy extraño de cómo llegamos, ¿no? Porque era una isla y yo no me imaginaba, nunca pensé que Malmo era una isla, entonces pues ahí me tocó correr. Corrí en Tesalonique, en Atenas, por todos lados había historia y también fue padrísimo. Pero yo creo que una de los más extraños fue en Estocolmo, no corrí un bajo techo, que lo gané, por cierto. Estaba calentando en el estacionamiento, no había área de estacionamiento, pero estábamos como a menos 10 grados. Entonces estábamos en un indoor y yo estaba en un estacionamiento y traía un montón de frío y ahí entre gradas y todo, porque era un escenario donde lo armaban, pues entonces no había espacio para calentar y ahí haz de cuenta que estábamos entre tubos, maderas, todo así muy extraño, todo, no tenía una área de pasto, no tenía una área de nada para poder hacer mi calentamiento. Y ahí yo creo que de los más extraños también puede ser Berlín, fíjate, y no tanto por el tema no tanto por, a ver, pues, todo el mundo sabe que Berlín es espectacular, pero me tocó el Estadio Olímpico de Berlín, donde fueron los Juegos Olímpicos. Eso fue en 1998, me acuerdo. El área de calentamiento era enseguida del estadio, y enseguida del estadio es de cuenta que, pues mi entrenador, que era muy culto, me comienza a contar la historia, ¿no? Pues eran como 3 kilómetros de pasto, así para enfrente, 3 kilómetros, tres para el otro lado, tres para el otro lado. En Berlín, puro pasto y el pasto perfecto y todo, ¿no? Dice, pues aquí era donde Hitler reunía a los soldados y desde allá, o sea, ahí los juntaba todos, o sea,
cosas como emblemáticas, ¿no? Entonces, cuando entramos al estadio, ¿no? Yo ya venía entre la historia y entre el estrés, porque aparte me dieron el carril 8 en Berlín, en un evento que me gané. Yo me gané antes la Diamond League. Tú sabes que la Diamond League van los 8 mejores, ¿no? O Mejor sea, esa. tienes que estar dentro de los mejores del mundo. Entonces, me dice mi entrenador que 2 días antes de Berlín yo no tenía carril, porque mi tema es que a mí me tienen que, si soy de 5,000 o de 10,000, medio pueden meter 12, 14, 15 corredores, pero en el 400, en el 100, en el 200, tiene que haber un carril. Si no, no puedes estar, ¿no? Ni modo que corres por el pasto. Entonces, hay un evento que se llamaba el Conny Susterhausen, así era el nombre. En este lugar el premio era que si ganabas el Conny Susterhausen, te llevaban a correr a Berlín a la Golden League. Ok. Entonces yo gano el evento y haz de cuenta que gano el evento y toda la gente alrededor de este, era un pueblito que estaba como a 2 horas en carro de Berlín. Me quedé en una casa antigua, un castillo, ¿no? Entonces no había ventanas. No, bueno, la gente alrededor de la pista, no sé, 10,000 personas, todas en puestecitos, todos tomando cerveza y disfrutando del evento. Entonces yo gano el evento y así me agarra un carro de lujo, un Mercedes, y me llevan a Berlín a correr a los 2 días. Entonces, de estar en un pueblito donde no sabía ni por dónde quedaba, me llevan a Berlín y ahí me dicen que pues voy a correr y me dan el carril, me dan a escoger, me dicen, ¿qué carril quieres? ¿El 1 o el 8? Y les digo, el 1, dame el 1. Entonces, en el 1, en este tipo de eventos hay muchas cámaras. Entonces las cámaras tiraban y la parte de enfrente de la cámara estaba en la orillita de mi carril. Entonces yo tuve que correr por el medio porque si no les iba a ir pegando, Chocar, claro. iba a chocar. Entonces me acuerdo de ese evento porque yo dije, paso, máquina. En el 4 era Michael Johnson, Pettigrew en el 3, Jerome Young, Tyree Washington. No, era un hit que era una locura. Todos, el más amolado era yo, que no me conocían tanto. Eso fue en el 98, todavía no era tercero del mundo. Ujú. Entonces yo salgo por el carril 1 y salgo duro. Dije, voy a correr como si fueran 200 metros, porque estos me van a sacar mucha distancia. Entonces salgo durísimo y llego a los 300 y llego en primer lugar. Con Johnson, Johnson me agarró como en los 340, me agarró. Entonces, al final quedó cuarto lugar y yo bien agüitado, ¿no? Ching, o sea, no, hombre, quedé cuarto. Y ya se acerca el organizador y me felicita, ¿no? Ajá. Y le digo, quedé cuarto lugar. Y me dice, no, me dice, eres el primer atleta del Cornus Wusterhausen que queda cuarto lugar. Todos habían quedado último lugar, dice. Bueno, entonces no estuvo tan mal, le digo yo. No estuvo tan mal. Pero sí, son de esas historias así que se nos quedan grabadas, ¿no? Polonia también fue espectacular, con República Checa. No, es que varios lugares, pues es que corrí prácticamente casi todo Todos Europa. lados, sí. Y correr con Michael Johnson, con Carl Lewis son cosas que nunca vas a olvidar, Alex. No, eso me lo voy a llevar. Les cuento a mis hijos y a mis amigos y así. Digo, la gente no nos pudiera entender porque pues nosotros a esto nos dedicamos, ¿no? Y poder competir o estar al nivel. A ver, por supuesto que no podemos compararnos, son muy superiores a nosotros, pero a ver, darles ahí la pelea, estar ahí con ellos metidos, sí, cuando eres o sea, ¿quién le ganaba a Bolt? Pues nadie le ganaba a Bolt. Ah, bueno, pues todo el mundo sabía que iba a ganar Michael Johnson, ¿no? Entonces éramos como 1,000 peleando por el segundo lugar, ¿no? Pues ese tipo de cosas son muy incomprensibles porque pues no se viven constantemente, pero bueno, este, traté trata uno de poderlo transmitir de la mejor manera para que lo entiendan los jóvenes, ¿no? Lo entienda la gente, si acaso la gente más cercana a uno. No se puede andar compartiendo con todos porque pues y a mucha gente que les interesan las carreras, ¿no? Cada quien tiene su diversión y su hobby. Para nosotros fue el deporte y pues nosotros somos amantes de esto, ¿no? Alex, muchos atletas se relajan con música. ¿Tú lo hacías antes de tus Sí, sí. competencias?
Sí, tenía mi música especial, me gustaba, ¿sabes tú qué me gustaban? Yo ponía mucha música, no sé, los Tigres del Norte andaba yo escuchando y me emocionaba porque como yo siempre estaba afuera, o sea, como no, o sea, mi sentimiento era no por sino porque estaba, o sea, yo competía fuera de México. Claro, Tuve, no sé, 80, 90, 100 carreras fuera de México. Entonces era así como que el mexicano loco ese que anda por todos lados, ¿no? Que iba a Grecia, iba a Bulgaria, pues, no sé, Portugal, España, diferentes lugares. Y bueno, cuando estás en España no tienes tanta bronca. sí, O sea, pero en es el otro lado. idioma y todo, pero todos los demás, o sea, como que México, ¿y de dónde está México? Y así, puras de esas, ¿no? Bueno, en Italia y todo. Fíjate que cuando yo quedo tercero del mundo, Ajá. yo me quedo en Europa y me quedo a dos eventos. Y el primer evento que voy es a un evento en Italia, que era la Nocturna de Milán. Y ellos también me dieron la oportunidad de, como en el 97, de correr una carrera ahí. Y en agradecimiento fui. Y bueno, gané y me trataron espectacular. Pero cuando fui a Alemania, no fui a Berlín. O sea, yo no, ya no competí en Berlín, competí en el Conny Wusterhausen. No, bueno, o sea, que yo llegara ya con la investidura de tercero del mundo, no, bueno, me daban todo, o sea, pues me atendieron como rey. Sí, son de las cosas que uno no se olvida nunca, ¿no? También, digo, tuve momentos también complicados, me acuerdo una vez también que en Zurich fue, corro un evento y que era así un top, así muy elevado y Ujú. yo tenía una marca patrocinadora de un cereal. Entonces, hay muchas reglas, debe de haber ciertas medidas y todo eso. Y me tapan la marca. Ujú. Entonces, pues la transmisión era en el Eurosport, todo era en vivo y todo, ¿no? Y entonces yo corro y cuando corro, el papelito que me pusieron el tape Se se cae. vuela. Yo corría con una banda, ¿no? Y entonces llego a la meta y la cámara me hace un close-up así y sale la marca con las medidas que no eran. Me pusieron un multón, me quitaron el 50% del premio, un relajo. No. Y sí, hay sus cosas. Pero bueno, no te importaba, había ganado y ya había salido, y luego me lo dio el patrocinador, ¿no? Pero Eso. sí, hombre, te pasan, es que pasan muchas cosas, vives muchas situaciones, porque tienes, no sé, 70 80 90 100 eventos, imagínate tú. Claro. Alex, las últimas y agradeciéndote este tiempo. ¿Fuiste el deportista que soñaste ser de niño? Sí, me faltaron muy poquitas cosas, ¿no? Tal vez me faltó la medalla olímpica y hubiese querido tener una mejor marca, porque es que yo lo hice de muy chico. O sea, yo a los 24 años fui tercero del mundo y mi marca fue a los 24 años. A partir de ahí, a los 25 me fue muy bien. Los 25 me fue muy bien hasta los 15 días antes de Sydney. Pero legalmente yo creo que llegué más de lo que pudiera haber pensado, pero cuando ya estaba en ese nivel, no me quería bajar de ahí. Y tan no me quería bajar que no me descuidaba, pues, y es bien difícil, te repito, es bien difícil para nuestro país, como porque te exigen, pues, o sea, oye, entrevistas. Entonces, yo decía, oye, voy a dar entrevistas de tal hora, cada semana, ¿no? Y la gente se molestaba, me decían, ¿por qué? Y es, no, es normal, todo el mundo quería una entrevista como particular, ¿no? Mm. Entonces, yo decía, es que tengo que descansar, tengo que dormir, tengo que comer, y esas cosas yo las fui aprendiendo con el tiempo, o sea, no las sabía, o sea, no entendía. Yo decía, oye, entonces el quererlas combinar, el querer quedar bien con la prensa, con los amigos, con la gente, en tu entrenamiento, es muy duro. Pero sí, realmente la pregunta me llama mucho la atención y sí, yo creo que en un 98, 99% logré lo que yo soñé. Me faltaron dos, tres cosas, pero soy feliz con lo que hice, digo, estoy muy contento y agradecido. También yo salí de un lugar yo vengo de un lugar de 30,000 habitantes
Ahí pasé mi infancia en Constitución, donde no se conocía más allá de un campeonato estatal, pero pues me siento así como que la familia Cárdenas y los Robles, esa combinación, los Robles eran muy deportistas, pero los Cárdenas eran con muchas ganas a la vida. Los Cárdenas me dieron esa lucha de no dejarme, de seguir peleando día tras día. Eran muy tenaces, muy persistentes. No los dotó Dios de a lo mejor condiciones físicas, de tener todo en la vida, pero les dio mucha garra. O sea, mi papá vendió chicles, vendió cigarros, dio bola para poder sacar su escuela, sacar su universidad. No fue el mejor estudiante, pero pues me contaba que era todo lo que tenía que hacer para poder comer, porque pues no tenía mucho dinero, ¿no? Entonces, esa lucha y esa garra viene de los Cárdenas y el talento físico viene por parte de los Robles. O sea, mi mamá y del lado de mis tíos y todos ellos eran los grandes atletas. Entonces, tuve una combinación muy buena que fue increíble y gracias a Dios, tengo el récord mexicano de decatlón, tengo el récord mexicano de 400, fui a 4 Juegos Olímpicos, 8 campeonatos mundiales, fui tercero en bajo techo, al aire libre, logré medallas panamericanas, centroamericanas, participé en los eventos más importantes del mundo, estuve en los mejores escenarios, tengo 2 finales mundiales, vamos a decirlo así, ¿no? Pero me hubiese gustado estar en unas 5 o 6, pero bueno, tampoco me puedo quejar porque nomás lo he hecho yo, ¿no? O sea, Claro. llevamos muchos años y se sigue viendo la velocidad como algo, pues ahí yo veo y escucho que casi, casi como imposible, ¿no? Que los mexicanos seamos muy rápidos, pero bueno, estamos tratando de cambiar la historia. No está tan fácil, pero ahí le estamos luchando en su momento yo y ahora pues, ahora continúan otras personas. Alex, la última y con la que estoy despidiendo esta serie de entrevistas. Si ponemos un espejo y el que se refleja es Alejandro Cárdenas, pero de niño, ¿qué te Sí, dices? tu máquina. Está buena esa, ¿eh? No, pues a ver, que le tienes que echar ganas, la vida no va a ser tan sencilla, ¿no? Uno piensa que la vida es color de rosa, pero ya cuando estás trabajando te vas a topar con cosas que a veces no te van a gustar, ¿no? Porque va a haber gente que te apoya mucho y va a haber gente que no te apoya, o al contrario, si te pueden meter el pie, te lo van a meter. Si te pueden estropear tu carrera, lo van a hacer. Pero hay más gente buena, hay más gente que confía. Es increíble. Yo soy como, me lo dice mi esposa, ¿no? Es que tú, Alejandro, mucha gente te quiere y mucha gente te odia. Pues sí, pues es parte ¿no? Es parte de mi personalidad, ¿no? Soy de una personalidad, lo reconozco, que no soy sencillo, pero es porque lo único que quiero yo siempre busqué la perfección, o sea, busqué ser el mejor. A algunas personas les va a gustar tu forma de ser, otras no, pero sí, le diría que no sea tan confiado, que luche más, que, este, que le haga caso a los mayores, que le haga caso a lo que dice tu papá, tu mamá, la gente que te aprecia, ¿no? Que siempre está ahí. Y sí, que no se deje de nadie, que siga luchando por sus sueños, porque al final de cuentas, fíjate, eh, tú me das esta oportunidad de platicar contigo, seguimos hablando de algo que es mi pasión. Imagínate, han pasado 26 años de 1999 a la fecha, ¿no? De la marca esa que hice y seguimos hablando de ella. Imagínate tú lo maravilloso que es el deporte, ¿no? Lo que nos ha dado. Entonces, la verdad es que ha sido una carrera muy bonita y la realidad es que también ha sido bonita porque me encontré una persona que comparte conmigo estos sueños y los ha vivido, los ha disfrutado, los ha llorado, los ha disfrutado conmigo. Entonces, ha sido espectacular. Eso sí no lo esperaba. Fíjate que donde sí nadie me gana es ahí. En la esposa, en la familia. Me ganaron en muchos eventos, sí. Para mí ha sido
no cambiaría nada. O sea, si me dijeras tú, oye Alejandro, ¿cambiarías esto por ganar una medalla de oro y que no sea bronce, sino que fuera oro? No, es que la verdad es que yo me saqué el récord del mundo y la medalla de oro con mi esposa y con mis hijos y con mi papá y con mi mamá y con mis suegros y con mis cuñados. La verdad es que no lo cambiaría. Entonces, pues así he disfrutado mucho más mi vida personal después de Sydney que antes. Antes me sentía más como comprometido, como que estaba yo aferrado con algo. Y después de Sydney, cuando yo sabía que ya iba a ser muy difícil para Atenas, lo intenté, pero yo sabía que era difícil. Yo sabía que mi momento era ahí a los 25, 26 años. Las lesiones de un corredor son muy duras. A veces te puedes retirar de muy joven. Entonces, me pasó eso, pero la realidad es que gané la medalla de oro y el récord del mundo con mi familia. Perfecto, lo hecho está, mi querido Alejandro. Muchísimas gracias en verdad por tu tiempo y por permitir contar tu historia para que la gente sepa quién es y quién fue Alejandro Cárdenas. En verdad, muchísimas gracias, Alex. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias. Me la pasé muy bien. Dale, muchas gracias. Esto fue Parlante Deportivo.